Hola, soy Jern y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes un otro clase de papiamento. Papiamento 163. Sí, papiamento 163. Pero antes de empezar me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal. Dale like a mi video, compártelo a cada esquina con cada persona que tú sabes que quiere y necesita aprender de mi ducho de papiamento. También te invito a que me sigas en mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y si tú te gustaría aprender mucho más de mi ducho de papiamento, también tengo una escuela online. Puedes aprender conmigo frases, palabras, conjugaciones, verbos, de todo, dictado, hacer carta, de todo, saliendo de aquí hablando papiamento conmigo. Y tiene un costo solamente de 30 € mensual. Así que si tú estás interesada, escríbeme, déjame saber y empezamos rápido a aprender papiamento. Bueno, hoy vamos a hacer un clase parecido de la semana pasada, pero hoy vamos a tratar el verbo vestir. Vestir. Vestir en papiamento es vestir. 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 Pero también vamos a hablar de vestido, que en papiamento es vestir. Vestir. ¿Ves? Vestir y vestir. Vamos. Verbo vestir. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. En papiamento es ami tavisti, abo tavisti, tavisti, nos tavisti, voso tavisti, nan tavisti. En papiamento. Ya sabes que el él, ella es ellos, ellas, nan. Nan tavisti. Ese es el presente, ¿no? Nan ta. Nan ta. Han vestido en el pasado. Ami abisti e abisti nan abisti. Abisti. Si voy a vestir, ta vai visti. Ami ta vai visti, abo ta vai visti e ta vai visti. En papiamento los verbos para todos los pronombres personal quedan igual. Ami, abo, nan, bo, visti, 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 visti. Todo. Ami, tavisti, abo, tavisti, tavisti, nan, tavisti, voso, tavisti, nos, tavisti. Ahora vamos a hacer unos frases con visti. Voy a vestir. Voy a vestir mi ta vai visti. Mi ta vai visti. Voy a vestir mi ta vai visti. No has vestido aún. No has vestido aún. En papiamento es vo no abisti ainda. Vo no abisti ainda. Ok. Ahora, como yo dije hace rato, el verbo vestir es vestir. Pero un vestido es vestir. Vestir. Vamos a hacer unas frases con vestir. El vestido es viejo. El vestido es viejo en papiamento. E vestì tabieu. E vestì tabieu. Me gusta tu vestido. Me gusta tu vestido es mi gusta vo vestì. Mi gusta vo vestì. Ahora vamos a hacerlo un poquito más complicado y metimos el verbo y esa palabra, vestir. Voy a vestir ese vestido. Voy a vestir ese vestido en papiamento es mi ta vai visti e visti ei. Mi ta vai visti e visti ei. Recuerda un poquito el acento. Mi ta vai visti e visti ei. Mi ta vai visti e visti ei. Mi ta vai visti e visti ei. Es importante porque yo puso la palabra visti, vestido, es para que tú notas la diferencia del acento, que son dos palabras prácticamente igual. Uno es un verbo y el otro es un artículo, de cual tenemos que saber cómo pronunciarlo perfectamente.
cómo leerlo, cómo entenderlo en una frase. Estos tipos de palabras pueden venir en papiamiento, que es la misma palabra, simplemente se levanta un poquito con un tilde, aunque no lo escribimos así, pero nosotros sabemos de qué se trata y tienes que reconocerlo. Bueno, espero que esta clase no fue tan difícil. Recuerda que tengo una escuela online de cual tú individualmente puedes aprender mucho más de estas cosas, que dedico tiempo a ti solamente, no en un video corto, pero 1 hora por semana, de cual puedes aprender mucho más. Así que si tú te gustaría aprender papiamento conmigo, déjame saber. Y nos vemos el próximo domingo en un otro papiamento. Adiós.